Muy buenas a todos, bienvenidos a la última entrega de las listas de la selección murciana y dejamos obviamente a nuestra estrella revelación para el final, señor Abraham, que bueno, pues tuvo que entrar de última hora en la misma semana del torneo para cubrir la baja del señor Antonio y que bueno, pues pudo llevar su destacamento de túneles ya bien conocido en el canal, que sí que es verdad que la gente que veis asiduamente a estrategas o los chicos de Horda Tiránida en este caso, pues conocéis muy bien las bondades y las virtudes de esta lista. Además, él lo hace con una lista diferente, un poquito más especial, con Nor, que no es algo que hayamos visto de una forma típica aquí en el canal, en los informes de batalla, por lo que, bueno, pues os vamos a dejar con él, que os lo explique todo. Recordar que para los que os hayáis perdido alguna entrega, tenemos todo ya bien montadito en una lista de reproducción que se llama Community Assemble del 2026. Así que os podéis pasar por allí y ver todos los vídeos que hemos publicado al respecto. Y sin más, chicos, pues como siempre, espero que lo disfrutéis, apoyarlo ahí bien durito con vuestro like. Cualquier cosilla en comentarios, que Abraham se pasará por ahí para contestar. Y nada, pues vamos a ver qué nos cuenta. Estrategas Wargames. Buenas a todos, Power Gamers. Pues nada, hoy estamos aquí contando nuestra listita y nuestra experiencia en el torneo de comunidades, el Community Assemble, que se celebró el pasado fin de semana en Galicia. Y nada, la verdad es que muy contento con el equipo, muy contento con el resultado. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y nada, que no quepo por mí de la alegría y de lo bien que hemos quedado. Pues vamos a contar un poquito la lista. Empezamos contando el destacamento de túneles, que ya sé que los que seáis asiduos del canal lo conocéis, pero bueno, por extender un poquillo más, sabéis que túneles, la regla especial que tiene, que las unidades que son tuneleras o excavadoras, burrowers, son los trigones y los mantifexes. Cuando caen por DR, ellos ponen a una pulgada suya una peanita de 40 milímetros, que sería el túnel. Y luego nosotros por ese túnel podemos sacar reservas, tengan DR o no, Holy Within 9 del túnel y a más de 6 del enemigo. Pues la verdad es que empezando por ahí, eso nos da esa versatilidad de movimiento, de reposicionamiento de plataformas de disparo, de caer a 6 y cargar. Y la verdad es que es una lista que he estado jugando bastante y va muy bien. Otra peculiaridad que tienen los túneles es que todo repite los unos para impactar, tanto en disparo como en melee. Que no está mal, la verdad. A los tiránidos nos faltaba ahí un rerolillo. Pues nada, estratagemas del destacamento, las dos más importantes es por un CP al final del turno rival te puedes llevar una unidad cualquiera o 2 unidades tuneleras. Y la otra, que ya sabéis todos, es la de acabo mi movimiento Holy Within a 9 de un túnel y por un CP muevo de túnel a túnel. Las otras estratagemas son un poco, bueno, digamos circunstanciales. Está la de cuando salgo del túnel tengo Subtained Hits 1 y ignorar cobertura hasta el final de la fase, es decir, se aplicaría tanto en el disparo como en el melee, se utilizaría en la fase de movimiento y duraría el resto del turno. Luego tenemos a un Trigón, le podemos poner la clave sináptica, podemos curarnos al salir del túnel y un monstruo que ha salido por un túnel, por un CP, ese monstruo y lo que esté a 6 alrededor de él, repite cargas. Y creo que no me estoy olvidando ninguna estratagema. Bueno, básicamente esas son las que vamos a usar porque las otras, si me dejo alguna es porque es muy irrelevante. Pues nada, vamos con seguimos explicando un poquito la lista. Opciones de personaje, llevamos un Trigón Prime, que en este destacamento los trigones, al menos 2 de ellos, se le puede poner la clave personaje y se le pueden añadir mejoras. En este caso el Trigón lo llevamos equipado con la mejora del Trigón Prime, que le hace, en vez de pegar al 3, pega al 2, gana la clave sináptica y en vez de fuerza 9 tiene fuerza 10, que pasaría a fuerza 11 porque los tiránidos ya sabéis que a rango de sináptica tenemos +1 a la fuerza en melee. Bueno, no he explicado la regla de la sombra del War, pero ya la conocéis todos. Hace chequear en una fase de mando, puede ser la tuya, puede ser la del rival. Al final se suele usar en la del rival porque aparte de que le puedes quitar primarias,
duraría también el resto de tu siguiente turno, es decir, hasta que no vuelva a ser su fase de command, no dejan de estar battle-shockeadas. Si llevamos un neurotirano, que en este caso no lo llevamos, pero bueno, es muy común verlo, todo chequearía con -1, y si además estás a 6 de una de las sinápticas, tendrías otro -1 adicional. Bueno, ya hemos explicado el destacamento, vamos a explicar un poquito la lista. Bueno, sí, estamos aplicando la lista. Llevamos el Trigon Prime con la mejora de... el Trigon con la mejora de Trigon Prime. Llevamos una de Mantifexes hiperadaptados con la mejora de caer en turno 1. Ahora más adelante explicaremos un poco el funcionamiento de la lista y por qué la tengo confeccionada así. Y la otra opción de personaje que llevamos es Viejo un Ojo, que la verdad es que es un personaje que son 150 puntos, son 9 heridas de R9, chapa al 2, tiene 9 de los de 5, al inicio de todas las command phase, tanto en la del rival como en la nuestra, se cura un D3. Y la verdad es que está bastante bien, es parecido a lo que te gastas en un Screamer Killer, que al final en un Screamer Killer estás invirtiendo 135 puntos, pues el Viejo un Ojo es un poquito más caro, pero la verdad es que son 150 puntos que te da esa posibilidad de cargar a monstruos y vehículos y está muy bien. El resto de la lista llevamos otro Trigón para apoyar con los túneles y una unidad de Raveners, que tienen la regla de que al final del turno rival, ellos si no están en zona de amenaza del rival, pues se pueden ir a DR. Llevamos el Bioboro, imprescindible en todas las listas tiránidas, esa unidad que se queda en tu objetivo natal, guardando el objetivo, zoneando y poniendo las minitas. La verdad es que por 50 puntos que se rentan solos. Llevamos también 2 Lictores, unidad de avanzadilla, con infiltrador, pegar primero, stealth. La verdad es que luego son 6 heridas de R6 chapando al 4, pero pegan primero. Entonces, dependiendo de qué pairing, pues para proponer los objetivos, para que el rival se tenga que acercar, están muy bien. Y luego ya empezamos con lo gordo, con lo bueno. Llevamos los 2 Tiranofeses, que ya casi son imprescindibles en todas las listas tiránidas, da igual que juegues túneles, que juegues invasión, a no ser que juegues vanguardia, pues normalmente siempre se van a ver estos 2 Tiranofeses, que ese cañón quebrantador, que ya sabéis que suele fallar muchísimo. Ahora os contaré mi experiencia en la primera ronda contra Canarias, pero bueno, son los 2 de 48 pulgadas, los 2 disparos de fuerza 18, -4 de 6+6. La verdad es que la simple amenaza de tener ese disparo tan potente guardando las diagonales de las mesas, pues son muy buenos. Luego los bichos aguantan un montonazo, porque al final son 16 heridas de R12 que chapan al 2. Y sabéis que los tiránidos ya es muy fácil pillar la cobertura, metiendo la colita detrás de cualquier escenografía, y tienen la habilidad de pasar una vez por partida el daño a 0. Que la verdad es que muchas veces, dependiendo del pairing, a lo mejor podemos proponer con un Tiranofex, a no ser que me pase lo que me pasó en la primera ronda contra Canarias, que ahora os contaré, pero normalmente, dependiendo del pairing, pues también podemos usar para proponer, porque a lo mejor al trade al final el rival acaba perdiendo, por ejemplo contra un Vindicator o contra otro tipo de tanque rival que no tiene ese pasar a 0, pues al final proponer con ellos en plan que avanzar un poquito, que se vea uno ya preparado para luego ganar el heavy en el siguiente turno, puede salir bien. Y llevamos 2 emisarios Norse, que es la nueva innovación que he hecho en la lista. Me habéis visto jugar con un arquetipo de lista muy parecido, a excepción de los Norse. Son 260 puntos cada uno, la verdad es que son un poquito caros, pero al final es de lo que más aguanta en el ejército tiránido, y yo iba a cumplir mi papel de tanque, de bailar con la más fea, de perder de poco contra el pairing que no querían ninguno de ellos, así también hacía mucho por el equipo, y la verdad es que así es como funciona mi lista. Bueno, los Norse, hablando un poco de ellos, sabéis que son 16 heridas de R11, chapan al 2, tienen invulnerable de 4, no hay dolor de 4 natural contra mortales, y ellos pues tienen la opción de escoger una unidad rival y repiten todo para impactar y para herir contra ella. Esa no la vamos a querer nunca. La que vamos a querer es eligen un objetivo, dentro de ese objetivo tienen OC 15 y no hay dolor de 5. La verdad es que son bichos que se hacen muy muy engorrosos. A melee pegan 6 ataques de daño 3 y 4 extra de daño 2, y el disparo, que es una cosa que a los rivales que no conozcan mucho tiránidos les suele sorprender muchísimo, tiene 3 modalidades de disparo.
Normalmente la gente se espera que estos bichos a 18 pulgadas tiren los 2 meltazos, pero también tienen 2 ataques con precisión de 8-2, daño de 3, pues para matar a ese personaje que te sale asesinato de 3-4 heridas, que a lo mejor no tiene imbu, pues le puedes pegar una sorpresa. Y luego los 2 de 6 más blast, de 6 -2, 1, que para matar infantería, para ciertos Pyring, no veas lo bien que viene ese disparo. No llega a ser un lanzallamas, es decir, tendría que impactar, pero al final son muchos disparos. Recuerdo una partida, no en este torneo, pero una partida yo testeando la lista, que estaba el Nor en su objetivo, venían 10 cadianos, conoce 2 cada uno, a quitarle el objetivo al Nor y digo, voy a tirar un defensivo, 2 de 6 más blast, pues salieron 3 6s, al 2 más, -2 no salva, pues le quitas 3 cadianos, ya no llega, se quedó, le quitas 6 de OC, pues se queda en OC 14, no llega a quitarte el objetivo. La verdad es que es una saturación bastante buena y sorprende mucho al rival. Y pues nada, esta es la lista con la que jugué el torneo y vamos a explicar un poco la función que tiene esta lista y cómo desempeña dentro del equipo. Pues bueno, la verdad es que es una lista que es un poco de autor, la verdad es que he ido yo puliéndola conforme a mis gustos en la mesa de juego, a lo que se esperaba del papel que tenía que tenía que cumplir dentro del equipo y es lo que digo. Es una lista que no recomiendo mucho para individual porque tiene unos pairings muy feos, por ejemplo las MSUs y sobre todo la MSU voladora le hacen mucho counter. Hay ciertos pairings en los que a lo mejor no puede brillar tanto, pero por equipos sí que van muy bien. ¿Por qué? Porque si tienen la posibilidad de que los Nords se metan al objetivo, aguanten mucho y luego van mermando, pues trabajando en otros sitios con el resto de herramientas que tenemos. Bueno, no he hablado del exogrino, que es lo único que se me ha olvidado comentar de la lista. Es un D6 más 3 Blast de 9 -3, 3, que nos ayuda con ese spam de daño 3 que tanto tiene esta lista. Pues bueno, dentro del funcionamiento del equipo, al final es una lista que está diseñada eso, para parar un poco los cocos ahora mismo del meta. La he estado testeando también contra Star Shatter y si los no se portan bien, pueden empatar ese pairing tan feo que nadie quiere. Y al final es lo que cumple dentro del equipo. Yo no era el que más iba a puntuar, yo era el que iba un poco a sacrificarme, a bailar con la más fea, como ya hemos dicho, porque al final es una lista que es muy empatadora. Al final los Nits tienen mucha capacidad de puntuaje y más con los Nords, si se meten al objetivo y se ponen berracos, se ponen salvadores, pues al final le roban muchos puntos de primaria al rival y al final trabaja un poco con eso. Vale, ¿qué nos aportan los Nords en esta lista? Porque hasta ahora los Nords la mayoría de veces me habéis visto jugarlo con Synaptic Nexus, que básicamente tenían estratagemas defensivas del -1 al FP, que para ciertos pairing destrozas. Por ejemplo, Custodes, cuando te hacen tanto spam de -2-2, al final el Nord lo va a salvar al 3 con ese -1 al FP, pero esta lista con túneles nos da la versatilidad de poder jugar un poco con el rival dependiendo del pairing, porque tienen muchas opciones. Para empezar, los Mantifexes pueden ir juntos o separados, depende del pairing. Por ejemplo, nos sale un Necron que tiene la unidad de 20 guardias Necrones con invulnerable de 4. Pues para ese pairing, por ejemplo, sabéis que los Necron ahora mismo se caracteriza porque son pocas unidades muy fuertes, es decir, no tiene esa capacidad de zoneo, entonces no vamos a necesitar tantos túneles, podemos enganchar las 2 unidades y serían 33 ataques al 3 repitiendo unos con Subtainet de 6 -2, 2, porque esta unidad, mientras tenga el personaje vivo, tiene la clave sinápsica, y luego sería 6 -2, 2 con Twin Linker. La verdad es que es una saturación para matar esas unidades que son muy numerosas o incluso contra un CK, otro pairing que tampoco te puede zonear muchísimo, pues son muchísimos ataques, es una unidad muy pegona, muy versátil y se puede bajar un CK o única grande. Luego, los Nords en este destacamento. ¿Qué nos posibilita el destacamento de túneles? Que me estoy liando un poco, perdón.
Básicamente es poder jugar un poco con el rival a la hora donde tienes que elegir los Nords, donde eligen los Nords el objetivo. Me explico. Tú antes, cuando jugabas los Nords a patas y la posibilidad de tepearlos, los Nords quedaban muy claros dónde iban a ir, porque normalmente iba uno de objetivo de expansión y otro al medio. Porque en mesas VTC, sobre todo, es muy difícil que un Nord llegue al objetivo de expansión rival andando. Porque normalmente eso no puede pasar paredes, el rival te va a zonear, te va a poner unidades, no puedes saltar por encima, entonces al final te obliga un poco, digamos que no tienes elemento de sorpresa de dónde van a ir los nos, queda muy claro, el rival ya sabe dónde van a ir los nos. ¿Qué pasa en este destacamento? Que a lo mejor yo puedo coger uno a mi objetivo de expansión y otro al tuyo. Lo dejo en DR y sabes que en cualquier momento tienes la amenaza de que ese Nord va a salir a cargar a 6 pulgadas a lo que tú hayas dejado en tu objetivo de expansión y te va a estar quitando primarias. Entonces, ¿eso a qué obliga? Obliga al rival a destinar a lo mejor unos recursos que podrían ser muy valiosos a su objetivo de expansión, un objetivo que de otra forma lo tendría casi seguro, porque con tanta monstruosa en VTC no puedes pasar, y entonces le obliga a destinar muchos recursos ahí, que a lo mejor el Nord no acaba yendo a ese objetivo. Es decir, tú lo dices al principio de la partida y puede ser que vaya o que no, depende de cómo vaya un poco la partida. Entonces, un poco el funcionamiento de esta lista, al final tenemos muchísimas opciones. En DR podemos dejarnos o un Nord, podemos dejarnos a Viejo un Ojo, a lo mejor si es un ejército que tiene, como por ejemplo Custodes, que sabéis que los Warden tienen ese no hay dolor de cuatros, que tienes que obligarle a gastarlo en disparo para luego cargarle o que el rival tenga que elegir. Te puedes dejar también el Exocrino, te puedes dejar un Tyranofex, puedes llevarte cosas a ADR, al final es muy versátil, pero principalmente lo fuerte de esta lista, tú tienes que jugar un poco alrededor de los Nords. Es decir, te puedes dejar un Nord en DR y el Nord que te dejes en DR, dice el Nord que te dejes en DR va a coger tu objetivo de expansión. Entonces, claro, la simple amenaza de saber que en cualquier momento puede entrar ese Nord ahí a robarte primarias, pues condiciona un poco a cómo tiene que jugar el rival. O ya digo, luego a lo mejor el Nord ni entra. Luego el otro Nord, a lo mejor si queremos ser un poco más defensivo, puede coger nuestro objetivo de expansión o puede coger en medio. De todas formas, el Nord tampoco tiene, en este destacamento, lo bueno que tiene es que no tiene que exponerse. No tiene que quedarse como muy a la línea para entrar a su objetivo porque podría quedarse detrás, bien esconderete para que no nos lo pillen fuera del objetivo. Luego, en el turno 1, caer con los Mantifexes, que tienen la mejora de caer en el turno 1, poner un túnel y luego ya en el siguiente turno, tunelear con lo que sea y meter al Nord en el objetivo que tú quieras. Entonces, jugando un poco alrededor de eso para mantener primarias con los Nords y atacar con lo demás, porque como veis llevamos esta lista es un poco navaja suiza, es decir, llevamos mucho spam de daño 3, tanto a disparo con los exocrinos como a melee con los Tyranofex con los trigones y con los Nords. Llevamos disparo pesado y para matar monstruos con los Tyranofexes. También llevamos a Viejo un Ojo, que son 6 ataques de 14 menos 3 de 6 más 1. Llevamos también mucho spam anti-infantería, los Nords al disparo, los 2 de 6 blast, de 6 menos 2, 1, todos los ataques que hacen los Raveners. De hecho, la unidad de Raveners hiperadaptados, este que veis aquí, con la cabecita, con la mochila que lleva, tiene un lanzallamas de un de 6 más 3, de 6 menos 1, 1, ignorando cobertura. Y la verdad es que trabaja muy bien. Tiene ciertos pairing que son un poco engorrosos, es decir, yo lo que no quiero ver en mesa es MSU y mucho menos MSU voladora, porque al final te cubren muchas zonas, no acabas cayendo donde tú quieres y puede resultar un poco empalagoso, sobre todo al principio de la partida. Y pues nada, esta es mi lista, así es como funciona. Ya digo que no es una lista que recomiendo mucho para individual, pero para equipos cumple una función muy buena, que es bailar con la más fea y acabar perdiendo de poco o empatando. Y pues nada, vamos ya un poco con la experiencia del torneo. Para empezar, dar las gracias a los chicos a Pedro, el organizador, que la verdad es que fue un torneazo, nos lo pasamos muy bien. Y pues nada, procedemos a ello. La primera ronda nos tocó contra Canarias, a mí me tocó jugar contra el Tau
Era una partida que en principio parecía bien porque ya habíamos testeado esta lista contra Monka y llevaba 3 hammers, que los hammers a mis bichos grandes no le hacen nada porque hieres al 5, bueno, no le hacen nada porque hieres al 5 y los Tyrannofex matan hammer pero sin pensárselo mucho, ¿vale? ¿Qué pasó esa partida? Esa partida lo que pasó es que el resto de la mesa fue bien, pero el flanco, es decir, empezando la partida, yo estaba todo escondido, menos con un Tyrannofex que estaba ahí un poquito, era mesa 2 de Workshop, estaba detrás del Glasspa este central que hay, y sabéis que Monka de Tau se caracteriza por ese avance tan fuerte que tiene en el turno 1, que se tira todo para adelante y te dispara, y me veía con al Tyrannofex, llegaba a verme con una Riptide y con un Piraña, y digo yo, bueno, con el daño a 0 hiriéndome a 5, malo será que me mate un Tyrannofex. Bueno, le dispara los 2 misiles del Piraña, entran los 2, hieren los 2, yo, vale, paso 1 a 0, el otro lo salva, me dispara el Melta, le entra, le hizo creo que 5 heridas o así, luego le dispara la Riptide que queda y digo yo, malo será que me saque 3 o 4 Devastatings. Pues pasó, así pasó. Bueno, perdí un Tyrannofex, no era la gran cosa, pero bueno, ya el otro Tyrannofex se quedó viendo a uno de los hammers en uno de los flancos, que lo veía sin cobertura y encima tenía heavy. Y digo yo, bueno, fácil. En el turno 1 le disparo el Tyrannofex, mato ese hammer, el resto de la mesa seguimos peleados como estamos y ya le empujo ese flanco porque en el siguiente turno iba a salir con un Nord a 6 a entrar a su objetivo de expansión, que es el que había elegido con el Nord que me había dejado en DR, contra una Ghostkeel. Y digo, bueno, pues entonces ya le empantano y le quito primarias. ¿Qué pasó? Que mi Tyrannofex decidió no matar un hammer estando estático, es decir, teniendo heavy, y el hammer sin cobertura. Tiro para impactar, a 2 repitiéndolo uno, impactan los 2 y digo, pues ya está. 2 dados, al 3 más, entran los 2, no salvas, porque con menos 4 chapa del 3 sin cobertura no salvas, y me quito ese hammer de ese flanco, entonces ya empujo. Un 2 y un 1. Repito uno de los dos, me sale otro 2. Bueno, no pasa nada. En el siguiente turno la matamos. Volvió a pasar lo mismo. Pero espérate, que en el tercer turno volvió a pasar lo mismo. Y ese hammer que tenía que haber muerto en turno 1, para mí permitirme empujar ese flanco, robarle su objetivo de expansión y que ya él no se pudiera expandir libremente, estuvo 3 turnos ese hammer aguantándome y empujando ese flanco, que lo empujó hasta mi objetivo natal. Tú fíjate, es decir, al final el Nord tuvo que salir por donde pudo, porque su objetivo era donde estaba una única Ghostkeel. Y pues nada, al final acabó robándome en ese objetivo como 18 de primarias. Pero bueno, son cosas que pasan, al final es lo que hay y acabé esa partida perdiendo 12-8. La verdad es que me vine un poco abajo porque digo, madre mía, venimos aquí al torneo de comunidades, tenemos practicado los Pyring, no, ¿cómo puede ser que un Tyrannofex no mate un hammer? ¿Cómo puede ser que un Tyrannofex no mate un hammer? Y nada, la verdad es que darle las gracias un poco a Pedro, a PSA, Pedro Sánchez Ayuso, que era nuestro coach, que me vino y me dijo, no te preocupes, ahora tú sigues jugando, los chicos van bien, tú sigues remando, no pasa nada, son cosas que pasan. Y pues nada, así lo hicimos. Conseguimos puntuar lo máximo que pudimos y nada, como decíamos en el torneo, ronda a ronda. La segunda ronda nos tocó jugar contra los chicos de La Rioja, contra el equipo de Íñigo, me hizo mucha ilusión conocerlo en persona, y a mí me tocó jugar contra su capitán, Javi, que llevaba Templarios. En principio es un Pyring que le viene bien al Tiránido, porque lo único que tiene para pegarle fuerte a los Nords al final son los disparos de los repulsors. La verdad es que no es un ejército que sea muy numeroso, pude posicionar los Nords como quise, los Tyrannofexes decidieron matar repulsos y dije, mira, bien. Puse un Nord en su objetivo de expansión y otro Nord en el medio. Jugué muy agresivo,
Al final, él, como tiene muy pocas unidades y le estaban los Nords quitando primarias, tuvo que venirse hacia los Nords y en mi objetivo de expansión se quedó un Lictor que estuvo ahí toda la partida. La verdad es que por esa parte bien, le cargó con Hellbreach y le disparó 2 repulsos a un Nord. Creo que le hizo 3 heridas. Fíjate tú los Nords cuando se ponen berracos, cómo se ponen. Y se quedó ahí empantanado toda la partida y la verdad es que el chico, aunque jugó muy bien, era un piling que le venía mal y salieron las cosas y pues pude hacer un 20-0 para el equipo y mira, ahí me vino muy bien para la moral porque es que al final, después de la primera ronda, me quedé un poco chafaete. Vale, luego la tercera ronda nos tocó contra Cataluña, ya la veíamos negro, pero al final el equipo se puso berraco, dijo vamos a pelear, vamos a por ello y pues decidieron sacrificarme al Omnisia. Me dijeron, Falco, el chico este que ha jugado en el Mundial, pues tú vas contra él, que lleva Admec encima. Y dije yo, madre mía, yo le dije, Falco, he venido a palmar, si sea lo que he venido. La verdad es que yo no me esperaba el resultado de esa partida, al final conseguimos empatarla, explico un poco la partida. La partida básicamente era Hidden Supplies. Los Nords cogieron un objetivo, uno de los Nords que iba a pie cogió uno de los centrales, cogió uno de expansión y es decir, decidí jugar un poco defensivo esta partida. Yo sabía que era un Pyrin malo, porque al final es mucha MSU, voladora, y encima con mucho disparo pesado, es decir, que los bichos me los puede hacer papilla. Entonces de esta partida decidí jugarla en modo tortuga. Hidden Supply, pues un Nord a mi objetivo de expansión y otro Nord al objetivo del lado. Básicamente dije, pues le voy mandando cosillas y le voy quitando lo poco que pueda y que pase lo que tenga que pasar, a ver si lo que aguantan los Nords. Y la verdad es que los Nords esa partida se portaron de lujo, soportaron todos los disparos pesados, entonces claro, entre los Nords en su objetivo, en cada uno en su objetivo, cogiendo sus primarias y en el otro lado robándole poco a poco, pues al final conseguimos empatar esa partida y casi ganamos ese Pyrin porque tenía Stone Hostile Objective, estaba Belisarius Crawl solo en un objetivo, salí con un Tyrannofex a rango de 6 para cargarle y era una carga de 6 que saqué un 5 y con el reroll saqué otro 5 y eran 4 puntos de secundarias que hacía yo y 5 que le denegaba a él, es decir, que la tuvimos ahí. La verdad es que Falco, un jugador excepcional, jugó muy bien y todo el Pyrin ese fue que los Nords salvasen. Al final él destinó muchos recursos a los Nords, acabaron salvando muy bien. Eso es lo que me permitió a mí, el resto de la mesa, pues seguir disparando. Los Tyrannofex disparando, mermando a los pollos. Al final yo le iba mandando una de Mantifexes, te quitaba el objetivo, luego te tiraba otra de Mantifexes, luego te tiraba un Trigón. Y la verdad es que gracias a los Nords pues pudimos remar ese Pyrin. El resto del equipo lo hizo genial contra Cataluña, unos jugadores muy buenos que iban muy fuertes, de hecho fueron los que quedaron primeros, que por cierto mi enhorabuena tanto a Cataluña como a Madrid por el primer y segundo puesto, que creo que no he tenido oportunidad de hablar con ellos. Y pues eso, al final esa ronda acabamos empatándola gracias al esfuerzo de los chicos y en esa ronda Pedro tuvo muy mala suerte y nos quedamos a un pollo que se le quedó una herida. Al final le pasó como me pasó a mí en primera ronda. Pues es un juego de dados, son cosas que pasan. Y pues nada, luego el siguiente día jugamos también contra Portugal, centro, un equipo que iba fortísimo. Venían de hacer varios 20-0, llevaban al mancuso ruso, que digo yo, el man ruso, Alexander no sé qué, un chico de la selección de Portugal de VTC, también llevaba túneles, un equipo muy muy fuerte. Yo jugué contra Lara, una jugadora de demonios, y la verdad es que otro Pyrin que no me puede zonear mucho, entonces... ¿qué pasó en ese Pyrin? Vale, ese Pyrin me sorprendió un poquito porque yo había jugado poco con Zens. Y la verdad es que en primer turno, al final,
decidí jugar un poquito más agresivo, ya que era un ejército que no podía zonearme muchísimo. Uno de los Nords cogió su objetivo de expansión y otro de los Nords cogió mi objetivo de expansión. Entonces, ella llevaba al final esa lista, es muy poco numerosa, es decir, lleva una pelota que lleva ahí más de media lista, es decir, 2 pollos y Kairos con Velacor. Iban en bloque, dándose el Lone Operative para que no le dispararan los Tyrannofex, y iba avanzando un poquito hacia mi objetivo de expansión. Y esa partida, como la planteé, digo, vale, sé que los pollos son muy duros, sé que mete muchísimo, entonces ¿qué hago? Como ella se está desplazando hacia mi objetivo de expansión, dejo un Nord en mi objetivo de expansión que aguante lo que aguante, y mientras me quedo yo el resto de la mesa. Pues en primer turno avanzó con unos Screamers, me trazó línea de visión hacia un Tyrannofex, con el Puppeteer le metió y lo dejó a 7 heridas, y digo yo, madre mía, vaya hostia. Entonces los Tyrannofexes los dejé un poco atrás y digo, bueno, como está avanzando hacia mi objetivo de expansión, ahí se quedan los Tyrannofexes para cuando ya decida ella expandirse un poquillo o meterse a mi objetivo de expansión, pues ya le voy cazando pollos. Y así pasó, el Nord aguantó la primera tanda como pudo, se quedó a 4 heridas, ya pude salir con los Tyrannofex, le disparé al pollo del Puppeteer, pude matarlo y Kairos se vino hacia el objetivo del medio, que entre el Tyrannofex que me quedaba vivo, Viejo un ojo y el Trigon Prime, pues pude bajarlo, y el Nord que le quitó su objetivo de expansión me mandó la unidad esta engorrosa, de horrores rosas, pero al final es lo que digo. Son muchos disparos, mucha saturación. Al final no consiguió quitarme ese objetivo, porque también dediqué el exocrino a esa unidad de horrores rosa, para seguir haciendo más spam, para seguir marmándola y bajar el OC y que no consiguiera quitármelo. Y es una partida que quedamos 77-55, creo que diferencia de 20, creo que era... Pedro, ¿cuánto es diferencia de 20? 14. Sí, correcto. 14-6, y pues la verdad es que un pairing que también los chicos remaron como bestias y conseguimos ganarle a uno de los equipos más fuertes. Y pues nada, ya nos fuimos a última ronda contra Madrid. También yo en ese momento estaba, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, lo hemos hecho súper bien, ya que sea lo que tenga que ser. Nos tiraron primero a Manu con sus celdas y decidimos tirarnos yo y el Emperor Children, porque al final el Emperor Children también tiene mucho para el primero, y decidió cogerme a mí. La verdad es que era un pairing que yo en principio lo veía mal, porque a esta lista le viene muy mal la MSU, pero a él... perdón. Pero bueno, los Nords consiguieron entrar en su objetivo. Al final yo la jugué un poco risky, digamos, sacrifiqué muy temprano los Raveners, es decir, sacrifiqué mis unidades tuneleras para desviar los esfuerzos de los Eldars hacia el centro de la mesa, y que los Nords consiguiesen entrar a sus objetivos de expansión bastante pronto. La verdad es que lo pasamos muy bien, fue una partida muy intensa, pero al final fue una partida que, como estábamos en streaming, no pudimos acabar. Al final parece que no, pero el streaming te quita mucho tiempo, entre que estás ahí presentando las listas, te montas la mesa, te hablas, que si no sé qué, no sé cuánto, se te va bastante tiempo. No pudimos terminarla, pero bueno, estuvimos haciendo un poco de theory al final de la partida y decidimos dejarla empate, pero aún así, digo, hicimos theory al final de la partida, y como muchos iba 11-9 para arriba, 11-9 para abajo, que al final era un pairing muy empatador, por lo que no cambiaba el resultado de la ronda. Los compañeros también remaron muchísimo, muy fuerte, y al final pues acabamos empatando también esa ronda, aún sacando un poquito de puntos, y nos quedamos con el tercer puesto del torneo de comunidades. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, me gustó jugar con esos jugadores tan top a este nivel tan alto. La verdad es que como jugador de Warhammer te curte muchísimo, y pues nada, también mandarle un saludo a mis compañeros que lo hicieron genial. Y yo, bueno, ¿qué más puedo decir? Pues esta es mi lista, chicos. Espero que os guste el vídeo. Ya he explicado un poco cómo funciona, he explicado las unidades, he explicado también mi experiencia en el torneo, y pues nada, Power Gamers, nos vemos en la siguiente.